Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. Al detonar un artefacto explosivo en un sector residencial del municipio de Argelia, una persona murió y otras más resultaron heridas. Causó graves daños en viviendas de la vereda La Hacienda. Amor, mira, es que se vinieron 3 árboles, ve. Acá hay 2. Fuertes lluvias causaron estragos en el norte de Cali y en la vía al mar. A la altura de Dagua se hizo necesario suspender el tránsito vehicular. Adiós a un hombre que deja un gran legado como estadista, ejecutor y servidor público. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras fue despedido hoy en la Catedral Primada de Colombia, en una ceremonia que presidieron los cardenales Rubén Salazar y Luis José Rueda. Hoy recordamos en Noti5 los pilares que proponía para que Colombia fuera competitiva y con un polo de desarrollo en el Pacífico colombiano. Su hija y el líder durante sus intervenciones descalificaron el manejo de la izquierda en el sector público. Piden construir un sendero peatonal en la vía Bicentenario para reducir el riesgo de accidentes que enfrentan diariamente estudiantes y peatones. Y espere, América buscará mañana ganar en el Campín para avanzar en la serie de los playoffs. En la vereda La Hacienda del municipio de Argelia, Cauca, una persona murió y otras más resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, al explotar un artefacto que se estaba preparando en pleno sector residencial. Lo que sería una nueva acción violenta terminó convertida en tragedia después de que una fuerte explosión generara temor en el corregimiento del Plateado en Argelia, Cauca, luego de que presuntos integrantes de las disidencias estuvieran acondicionando vehículos con explosivos y uno de los artefactos detonara. La emergencia, que ocurrió en plena zona residencial de la vereda La Hacienda, dejó una persona sin vida y varios heridos, entre los que se encontraba un menor de edad. Sigue adelante las diferentes operaciones que se dan militarmente con la operación Perseo, y bueno, este tipo de acciones y demás hacen que el grupo armado que delinque sobre ese sector, que es la Carlos Patiño, pues tenga este tipo de acciones. Rechazamos contundentemente, por supuesto, este tipo de acciones y obviamente pedimos a las autoridades que se hagan todas las investigaciones pertinentes. Testigos aseguran que el estallido se escuchó a varios kilómetros y provocó momentos de pánico entre los habitantes, que salieron de sus casas en medio del humo y los escombros para intentar auxiliar a las víctimas. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, los explosivos pertenecían a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Informaciones de inteligencia suministradas por varios sometidos hace algunos días afirman que dentro de esta vivienda habían estos explosivos y que incluso alias Tornillo era el encargado de accionarlo en el momento en que la fuerza pública se acercara al sector. Definitivamente estas estructuras continúan violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los heridos continúan recibiendo atención médica mientras avanzan las investigaciones en El Plateado, localidad en la que vuelve a crecer el temor de una comunidad que sigue atrapada por la violencia del departamento. Las autoridades del área metropolitana de Cali se reunieron con el fin de reforzar la seguridad en zona rural de Jamundí, donde explosivos lanzados desde drones dejaron otro uniformado herido. Al menos 6 ataques con cerca de 15 granadas fueron dirigidos contra tropas del ejército en el corregimiento de San Antonio, dejando a un soldado herido por esquirlas en una de sus piernas. Es un dron, parece ser. Este nuevo hecho de violencia se suma al ataque registrado durante el fin de semana contra una subestación de policía en zona montañosa de Jamundí, donde otros 3 uniformados resultaron lesionados por esquirlas. Según las autoridades, la ofensiva habría sido perpetrada por la disidencia Jaime Martínez. Es un dron, parece ser. Parece ser que es un dron porque ya van a disparar al aire. Que va y se les caiga un dron de eso en la parte. Durante la ofensiva también fueron detectados otros artefactos explosivos dirigidos hacia la subestación del corregimiento de Potrerito. Sin embargo, el sistema antidrones instalado en la zona permitió neutralizar la amenaza y evitar una mayor afectación. Aquí lo que buscamos es de manera articulada buscar cómo desde la región
local y departamental. Podemos unir esfuerzos en temas de presupuesto para que nuestra fuerza pública tenga mayores tecnologías, herramientas que permitan tener una respuesta oportuna, y entre esas están los sistemas antidrones, el mejorar la infraestructura de seguridad, pero también todo lo que significa la inteligencia. Tras los hechos, los alcaldes del área metropolitana del suroccidente anunciaron nuevas inversiones para fortalecer la seguridad alrededor de las estaciones de policía ubicadas en Potrerito y el corregimiento de Robles. Vamos a empezar a trabajar de manera conjunta para hacer un análisis basado en los datos con distintos aliados externos, con universidades, con observatorios, para poder tomar las mejores decisiones para proteger nuestros 3 municipios de terrorismo, pero también de afectaciones a la seguridad ciudadana, como lo son el homicidio, el hurto y el trabajo social, también poder direccionarlo como el trabajo, por ejemplo, con los jóvenes. Los mandatarios también acordaron reforzar el trabajo conjunto entre autoridades del Valle del Cauca y Cauca para enfrentar los delitos contra la vida que afectan a municipios como Puerto Tejada y Jamundí en medio de la preocupación por la presencia de estructuras criminales vinculadas a Cali. Las fuertes lluvias provocaron el cierre temporal de la vía al mar a la altura de Dagua tras la caída de varios árboles sobre la carretera. En el norte de Cali también fueron atendidas distintas emergencias asociadas a las precipitaciones. Amor, mira, es que se vinieron 3 árboles, ve. Acá hay 2. Las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas en Cali y varios municipios del Valle del Cauca mantienen en alerta a las autoridades por las múltiples emergencias ocasionadas por las precipitaciones, los fuertes vientos y las descargas atmosféricas. En horas de la tarde tuvimos fuertes precipitaciones hacia el occidente de la ciudad y norte. Esto ocasionando algunas inundaciones en las vías por la fuerte precipitación, como lo mencioné al principio, y algunas afectaciones en la vía kilómetro 17, vía al mar, y una vivienda que perdió el techo. Hace poco retorné acá a la ciudad de Cali y esto me parece terrible. O sea, las vías están una completa cochinada. Qué pena por la expresión. O sea, literalmente horrible. ¿Te mojaste? Horrible, sí, horrible. Paramada toda. Sí, horrible, horrible. Vea esa inundación que hay por acá. Estoy desde las 3 allá en Sura. Y vea, di la vuelta para poder salir ahí a abordar, vea. No pude. Estar atentos ahorita que vayan a bajar. Está cerrada, cayeron estos árboles. Uno de los puntos más afectados es la vía que comunica Cali con Dagua, donde la caída de varios árboles obligó al cierre temporal de la carretera a la altura del kilómetro 17, generando complicaciones en la movilidad hacia el principal puerto sobre el Pacífico. En la capital vallecaucana también se reportan inundaciones y acumulación de agua en sectores como La Flora, Chipichape y zonas cercanas al río Cali, mientras organismos de emergencia atienden distintos reportes relacionados con árboles y ramas caídas sobre las vías y redes eléctricas. Yo me llené de nervios, de pánico, se inundó toda la casa, hasta donde yo duermo. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con máxima precaución, especialmente en la zona montañosa donde continúan las lluvias y persiste el riesgo de nuevas afectaciones. Por su parte, en Cali informó interrupciones en el servicio de energía en circuitos como el kilómetro 18, La Sirena y Tequendama, debido a daños ocasionados por árboles que impactaron la infraestructura eléctrica. Cuadrillas operativas permanecen desplegadas realizando labores para restablecer el servicio. Familiares y dirigentes políticos le dieron el último adiós en la Catedral Primada de Colombia al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien estuvo 2 días en cámara ardiente en el Palacio de San Carlos. Ni los atentados que marcaron su vida política en 2002 y 2005 lograron apartarlo de la vida pública ni debilitar el carácter firme con el que ejerció más de 3 décadas de liderazgo en Colombia. Sin embargo, la enfermedad que enfrentó durante los últimos años terminó apagando la vida de Germán Vargas Lleras, uno de los dirigentes más influyentes de la política nacional contemporánea. Hoy, el país le dio el último adiós al ex vicepresidente de la República en medio de una jornada solemne que reunió a expresidentes, dirigentes políticos, exministros, miembros de Cambio Radical, partido del cual fue su líder natural, y decenas de ciudadanos que llegaron hasta la Catedral Primada de Colombia para acompañar sus exequias.
El féretro salió en la mañana desde el Palacio de San Carlos, acompañado por su hija Clemencia Vargas, familiares y antiguos compañeros de gobierno. En un recorrido cargado de simbolismo, atravesó el centro de Bogotá hasta llegar a la Plaza de Bolívar, donde miembros del Batallón Guardia Presidencial rindieron honores durante el ingreso del ataúd a la Catedral Primada. La Eucaristía fue presidida por el cardenal emérito Rubén Salazar, quien resaltó la trayectoria pública del dirigente y su papel en la construcción institucional del país. Germán fue consciente de que todas sus capacidades desplegadas para el servicio de Colombia, toda su entrega generosa, todo su servicio al país eran un don de Dios que lo había hecho instrumento de bien y de transformación en la construcción de una nación más justa, más fraterna, más solidaria, de una nación en paz. A la ceremonia asistieron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, Ernesto Samper y César Gaviria, además de congresistas, magistrados y líderes de distintos sectores políticos. Tras finalizar la ceremonia religiosa, el féretro fue despedido entre aplausos y pañuelos blancos levantados por los asistentes como símbolo de paz y reconciliación para el país. Para dejarlo. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Parque Cementerio Jardines de Paz, donde familiares y amigos realizaron una ceremonia privada para darle sepultura. Vargas Lleras falleció el pasado 8 de mayo en Bogotá a los 64 años, luego de una prolongada lucha contra el cáncer y distintas complicaciones de salud que enfrentó durante la última década. En 2016 fue intervenido por un meningioma benigno ubicado entre las membranas del cerebro y la médula espinal, diagnóstico que marcó el inicio de un complejo proceso médico. En 2025 tuvo que someterse a nuevas cirugías neurológicas en Colombia y Estados Unidos. Abogado, concejal, senador, presidente del Congreso, ministro y vicepresidente de la República, Vargas Lleras construyó una extensa carrera política ligada a proyectos de infraestructura, vivienda, agua potable y reformas institucionales. Reconocido por su disciplina, su capacidad ejecutiva y su influencia en los grandes debates nacionales, deja un legado que distintos sectores coinciden en describir como el de un hombre de Estado que marcó la historia reciente de Colombia. Como concejal, congresista, ministro del Interior, de Vivienda y exvicepresidente de la República, se caracterizó por ser un estadista con gestión y resultados. Hoy recordamos sus principales pilares para el Pacífico colombiano durante el debate presidencial liderado por Noticinco en 2018. Mi modelo de salud parte de introducir como puerta de acceso al servicio de la salud el médico especialista en familia. Fue aquí en la Universidad del Valle donde primero hicieron el piloto para que cada colombiano esté adscrito a un médico con capacidad resolutiva y de gobierno sobre el paciente. No más tutelas, no más salas de cirugía como puerta de ingreso. Las llamadas disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional sigue controlando parte del territorio, concretamente en los lugares de mayor cultivo o de movilización de la droga. Mire usted en el Cauca, la región de López de Micay, plagada de coca. Igual ocurre en el departamento de Nariño y en toda la frontera con el Ecuador. Cero tolerancia con las disidencias de las FARC, que están asociadas con bandas criminales. La Panamericana. Y en esta forma vamos a integrar al Pacífico colombiano. Hay que ver la desgracia que representa para los habitantes de cualquier municipio del Pacífico colombiano poder acceder a alguna capital. La infraestructura es la competitividad del suroccidente colombiano. Como senador fui el ponente de la extinción de dominio. Qué muy buenos resultados
ha dado frente al narcotráfico, pero no tantos frente a los fenómenos de corrupción. ¿Y eso a qué se debe? A que en Colombia no tenemos sino escasos 11 jueces dedicados a la extinción de dominio. Ningún instrumento más poderoso que el de quitarle a los corruptos los bienes del ilícito. Estamos proponiendo crear la jurisdicción de extinción de dominio. Son miles y miles de millones de pesos lo que el Estado podría recaudar. Se han destruido miles de empleos, decenas de industrias han migrado a Chile, lo han hecho a México, porque les resulta mucho más cómodo enviar el producto terminado. Hay que acabar los impuestos antitécnicos en Colombia. Eso significa acabar el impuesto al patrimonio, la renta presuntiva, que es una forma indirecta de gravar el patrimonio, impuesto de renta del 30%, deducibilidad del ICA y del IVA, plan de choque para fomento a la industria, permitiendo que la adquisición de activos fijos, la maquinaria, se pueda depreciar en 1 o en 2 años. No podemos estar permanentemente discutiendo los temas de la propiedad privada del suelo en Colombia, porque eso es lo que evita que cualquier inversionista extranjero o nacional tome la decisión de comprometerse con un proyecto agroindustrial. Lo que está ocurriendo en el norte del Cauca es algo muy indebido. Comunidades indígenas entran, pican la tierra, ya no permanecen en el territorio, se regresen, no hay medida de policía que les sea aplicable, de manera que eso tiene que ver con la propiedad privada de la tierra en Colombia. Es el 12% el analfabetismo de las mujeres en los campos rurales. Hay 500.000 muchachos que no terminan su educación secundaria. Y hablando de la jornada única, ¿cómo es de conveniente? ¿Cómo está avanzando el Valle? Mi reconocimiento a la gobernadora, que está haciendo un gran esfuerzo. Claro, la educación tiene que ser el factor de la movilidad social en Colombia. ¿Por qué no votarían y por qué? La pregunta es ¿por quién no votaría? ¿Y por qué? De todos los aquí presentes y ausentes, para andar sin eufemismos, yo no votaría por Gustavo Petro. ¿Por qué, doctor? Porque encarna un proyecto de izquierda radical, populista, impracticable, camino seguro a lo que está ocurriendo en Venezuela. El prometerlo todo, como nos ocurrió en la alcaldía de Bogotá, el no cumplir con nada. Doctor, camino seguro a la ruina en Colombia. Y su hija Clemencia tomará las banderas del líder político. Durante las honras fúnebres se pronunció sobre el rumbo que debe tomar el país. Él siempre decía que liderar y gobernar no era prometer, sino cumplir y ejecutar. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día en este país. Esa gran unión que Colombia necesita para salvar este país. Y ese es el gran legado que hoy creo que le debemos dejar a Colombia y que nos deje él. El legado de recuperar el rumbo de Colombia y no entregarle este país a Cepeda y sus secuaces. Y si ese es el legado que nos deja Germán Vargas Lleras, su nombre quedará en lo más alto. Expresidentes, exministros y líderes gremiales destacaron la trayectoria de un hombre al que solo le faltó ser presidente de la República. La muerte de Germán Vargas Lleras a los 64 años provocó una ola de reacciones desde distintos sectores políticos del país, donde dirigentes, exfuncionarios y líderes de diferentes corrientes ideológicas destacaron su trayectoria como uno de los hombres más influyentes de la política colombiana en las últimas décadas. Hoy Colombia tiene que recordar su legado en la gestión de la infraestructura, en la gestión de la vivienda, en la gestión del agua potable, en el deseo de hacer reformas estructurales que le dieran a nuestro país cada vez más solidez institucional. Hoy, con María Juliana
le expresamos a sus seres queridos y a su familia nuestra solidaridad y los acompañamos en oración. Mensajes de condolencia y reconocimiento comenzaron a multiplicarse tras conocerse el fallecimiento del ex vicepresidente de la República, quien durante años ocupó cargos clave en el Estado y protagonizó algunos de los debates más importantes en temas de seguridad, justicia, infraestructura y vivienda. Fue un combatiente por la democracia de Colombia, un verdadero estadista, un hombre que nos deja un hueco muy grande en el corazón de la oposición, porque nadie como él tenía una voz firme para criticar este gobierno y para rechazar todos sus abusos. Diversas figuras públicas coincidieron en resaltar su carácter firme, su capacidad de liderazgo y el impacto de las reformas que impulsó desde el Congreso y el Gobierno Nacional, entre ellas iniciativas relacionadas con el Estatuto Anticorrupción, el fortalecimiento institucional y proyectos de infraestructura y agua potable. @Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Germán Vargas Lleras descansa en paz. Siempre pensó en Colombia, dedicó gran parte de su vida al servicio público, conocedor como pocos de asuntos de Estado. Siempre lo recordaré con cariño y admiración. Me quedo con las últimas conversaciones que tuve con él, su preocupación por el presente y el futuro de Colombia. Un abrazo de solidaridad con su familia y amigos. Como alcalde de Medellín expreso mi pesar por su partida. María Fernanda Cabal, senadora de la República. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República, ex ministro, ex senador y uno de los hombres que más marcó la historia política de Colombia en las últimas 3 décadas. A su familia, a sus copartidarios y a todos quienes lo acompañaron en esta batalla, nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz, doctor Vargas Lleras. Vargas Lleras fue senador, presidente del Congreso, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2014 y 2017, periodo en el que lideró buena parte de los proyectos estratégicos de inversión en el país. Y vamos a honrar en lo que a nosotros nos corresponde su legado, defendiendo esos principios y valores que defendía Germán Vargas Lleras, que son los principios y valores que identifican el alma de la colombianidad. Su aspiración presidencial en 2018 y su influencia dentro de Cambio Radical marcaron una extensa carrera política que hoy es recordada por distintos sectores como parte fundamental de la historia reciente de Colombia. Hola, ¿sabes qué puedes hacer hoy mismo? Invierte en una sabia idea, invierte inteligente. Y construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba es definitivamente una inversión inteligente. Invierte tú también, como lo han hecho sabiamente nuestros clientes, en otros de nuestros proyectos para varios modelos de negocio. Alquiler de vivienda, comercio, rentas cortas. Haz tú también una inversión inteligente. Haz que tus rendimientos crezcan como frutos. Invierte hoy mismo en lotes de la Gran Manzana. El Consejo de Estado suspendió el otro giro que se le exigía a los fondos privados por la ventana abierta de los pensionados que decidieron pasarse a Colpensiones. En segmento de opinión se refiere a este tema Andrés Velasco. El Consejo de Estado ha terminado su análisis sobre las solicitudes de suspensión cautelar con medida de urgencia del decreto 415 que obligaba a los administradores de fondos de pensiones a trasladar cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones. Estos recursos pertenecían antes a traslados, aprovechando la ventana de oportunidad de traslado que habilitó la ley 2381 de la reforma pensional para aquellos colombianos que estuvieran a menos de 10 años de pensionarse. En su análisis, el Consejo de Estado determinó que había circunstancias suficientes para suspender la aplicación de este decreto, con lo cual se protegen estos 25 billones de pesos del ahorro pensional de los colombianos, ahorro que la misma reforma pensional había determinado que iba a servir para garantizar las pensiones de los colombianos en el futuro desde la Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías de Colombia, SOFondos, y cada una de las administradoras de fondos de pensiones recibimos con beneplácito este fallo cautelar de urgencia del Consejo de Estado y estaremos, por supuesto, muy pendientes de la decisión de fondo que se tome al respecto. Estos son recursos que son muy importantes para el futuro de los pensionados de Colombia, es la garantía de que podemos soñar con un sistema que va a producir pensiones en el futuro. La inflación anual en Colombia se ubicó en 5,68%, impulsada principalmente por el aumento en los precios de alimentos y sectores como restaurante y hotelería, que continúan presionando el costo de vida de los hogares.
El aumento en el costo de vida volvió a presionar el bolsillo de los colombianos luego de que el país registrara en abril de 2026 el dato de inflación más alto de los últimos 18 meses, según el más reciente informe del DANE. De acuerdo con la entidad, la inflación anual llegó a 5,68%, lo que representa un incremento de 0,52 puntos porcentuales frente al 5,16% reportado en el mismo periodo del año anterior. El repunte estuvo impulsado principalmente por el aumento en los precios de los alimentos y en sectores como restaurantes y hoteles. Hay una presión derivada del aumento en el salario mínimo por más del 23%, de allí que sectores intensivos de mano de obra sean justamente los que más están presionando al alza el nivel de precios en la ciudad. Segundo, situación internacional como el estrecho del Hormuz, el cierre ha llevado también a aumento en precio de combustibles, que impacta también toda la cadena logística, toda la cadena de transporte. Para los analistas, este comportamiento complica el panorama económico de Colombia y podría dificultar una eventual reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República, manteniendo la presión sobre el consumo y el gasto de los hogares. Las perspectivas continúan de alguna manera al alza y hay que tener en cuenta también que las estimaciones apuntan a un fenómeno del Niño más intenso, lo que podría agravar el fenómeno inflacionario. Mientras los precios continúen al alza, las familias colombianas seguirán enfrentando mayores costos en productos básicos y servicios esenciales, en medio de un escenario que mantiene la incertidumbre sobre la recuperación económica del país. El más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe evidenció el deterioro fiscal de Colombia al advertir que el país continúa ampliando la brecha entre lo que recauda y lo que gasta. Mientras varios países de América Latina comenzaron a estabilizar sus finanzas públicas durante 2025, Colombia tomó el camino contrario y terminó liderando el mayor deterioro fiscal de la región. La plata no está alcanzando y como la plata no alcanza, las implicaciones para los hogares son grandes, porque si el gobierno sigue gastando al ritmo que está gastando, tarde o temprano nos va a cobrar más impuestos o vamos a entrar a una crisis fiscal en la cual va a ser muy grave y vamos a tener que unos ajustes muy fuertes. Según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el déficit fiscal colombiano aumentó menos 1,2 puntos porcentuales en el último año y se ubicó en menos 6,8% del Producto Interno Bruto, una de las cifras más altas del continente, a diferencia de economías como Argentina, Perú y México, que registraron mejoras fiscales de 1,1 y 1,3 puntos porcentuales respectivamente. Colombia sigue ampliando la brecha entre lo que recauda y lo que gasta. Colombia está en una situación en la cual debería empezar a reducir los gastos están creciendo muy rápidamente, estamos gastando más de lo que deberíamos gastar para nuestro tamaño, y en el lado de los ingresos, es decir, de los impuestos, hay algunos impuestos que están ya llegando a unos niveles muy altos que no pueden, pues que no se pueden aumentar. El organismo internacional advierte que el país continúa enfrentando fuertes presiones por el aumento del gasto público, el costo de la deuda y la necesidad de financiar programas sociales e inversiones estatales. Un panorama que, según expertos, podría limitar la capacidad de inversión y aumentar las presiones económicas en los próximos años. Continúan las denuncias por falta de un sendero peatonal en la avenida Bicentenario. Ya se han registrado accidentes donde se ven involucrados estudiantes que transitan por esta vía recién inaugurada. La preocupación por la seguridad vial frente a Incolvalet volvió a encender las alarmas luego de que un estudiante de la institución fuera atropellado por una motocicleta en la vía Bicentenario, situación que motivó en las últimas horas un plantón y bloqueo en el sector por parte de padres de familia y ciudadanos. Los manifestantes reclaman acciones definitivas para proteger a peatones y estudiantes en esta arteria recién inaugurada, donde, según denuncian, continúan registrándose accidentes y situaciones de riesgo. La Asociación de Padres aseguró que días atrás se desarrolló una mesa técnica con distintas entidades competentes. Sin embargo, afirman que la única medida adoptada hasta ahora ha sido la presencia de un agente de tránsito en la intersección. El estudiante lesionado permanece incapacitado tras el accidente ocurrido la semana pasada, mientras asistentes y residentes del sector sostienen que desde la apertura de la vía se han presentado múltiples choques en este punto. Los usuarios de la zona esperan que las autoridades implementen soluciones de fondo que garanticen condiciones seguras de movilidad para peatones, estudiantes y conductores. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia.
El cierre de cerca de 2.000 servicios médicos y una deuda hospitalaria que ronda los 7 billones de pesos llevaron a las autoridades del Valle del Cauca a estudiar la declaratoria de una emergencia humanitaria por la crisis que enfrenta el sistema de salud en el departamento. La grave situación financiera y operativa que enfrenta el sistema de salud en el Valle del Cauca llevó a la gobernación a evaluar la declaratoria de una emergencia humanitaria ante el cierre de cerca de 2.000 servicios médicos y el creciente déficit económico que afecta a hospitales y clínicas del departamento. Según las autoridades departamentales, el panorama se ha agravado por la falta de pagos a las IPS públicas y privadas, mientras la cartera hospitalaria ya se acerca a los 7 billones de pesos, situación que, según indicó, compromete la atención de millones de usuarios. Hemos cerrado alrededor de 2.000 servicios en el departamento del Valle del Cauca en lo corrido del último año. Tenemos una disminución de la oferta instalada prácticamente en toda parte, una pérdida de talento humano y eso redunda nuevamente en mayores barreras de acceso. Frente a este escenario, la gobernadora del Valle solicitó la instalación de una mesa técnica con la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar junto al Gobierno Nacional las alternativas que permiten enfrentar la crisis y garantizar la continuidad de los servicios. Estamos haciendo acercamientos nuevamente con Procuraduría para hacer seguimiento a la contratación de las EPS y hacer una visibilidad clara de cómo está la ruta de atención en un paciente, en una persona que se acerca a servicios de prevención o de promoción, a una persona enferma que requiere la alta complejidad o los altos costos. La administración departamental también alertó sobre inconsistencias entre las cifras reportadas por EPS e IPS, lo que estaría dificultando el flujo de recursos para sostener la red de atención médica. La Contraloría General de la República se sumó a las alertas sobre la intervención realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a varias EPS, al advertir que pese a estas medidas, las entidades no han mostrado mejoras en sus indicadores, situación que sigue afectando la atención de los pacientes. La Contraloría General de la República encendió nuevas alertas sobre la situación del sistema de salud tras advertir graves riesgos financieros y jurídicos en varias EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, asegurando que no se evidencian mejoras estructurales pese a las medidas de vigilancia adoptadas. Vemos con preocupación que el deterioro financiero de todas las EPS en esta medida ha sido franco en el último año y obviamente esto está afectando el acceso con calidad y oportunidad al servicio de salud. Reflejo de esto es el aumento de más de un 27% en el número de tutelas entre la vigencia 2024 y la vigencia 2025. Y pues la preocupación es que no vemos que estas medidas estén garantizando el reencauce de los procesos administrativos y financieros que permitan una garantía del derecho a la salud. El organismo de control señaló en su más reciente informe a EPS como Cosalud, Famisanar, Capresoca, Sabia Salud, Asmed Salud, Emsanar y SOS EPS, mientras que 9 EPS fue cuestionada por no contar con estados financieros certificados. En este momento las EPS intervenidas están presentando fallas en la atención, demoras en tratamiento, las remisiones no se dan y las deudas siguen aumentando. La intervención debería de corregir la crisis, no de profundizarla. Según la Contraloría, las irregularidades detectadas comprometen la sostenibilidad financiera de estas entidades y podría afectar la prestación de los servicios de salud para millones de usuarios en el país. Frente a este panorama, el ente de control anunció que la próxima semana convocará a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS intervenidas a una mesa de trabajo para revisar los hallazgos y hacer seguimiento a las medidas correctivas que se adopten. Pese al esfuerzo de las autoridades, se registraron nuevos hechos de violencia durante la celebración del Día de la Madre, especialmente con motociclistas que perdieron la vida en vía pública. Como Yurani Giraldo, de 30 años, fue identificada la mujer que perdió la vida en un ataque armado dentro de un establecimiento nocturno en Calima, Darién, la noche del domingo. Que llegaron a pie, abordaron a varias personas donde se encontraban departiendo en un lugar abierto al público. Posteriormente emprenden la huida en las motocicletas. De este hecho también resultan 3 personas lesionadas, las cuales están siendo atendidas en centro hospitalario. 7 hombres entre los 18 y 49 años y una mujer de 32 perdieron la vida en Cali por impactos de arma de fuego en riñas y casos de intolerancia durante la festividad.
3 motociclistas también perdieron la vida con volcamientos y colisiones contra vehículos de transporte público en la calle 13 con carrera 74 y la vía que conduce de Cali a Candelaria. Se impartieron cerca de 3.000 comparendos y hubo cerca de 100 inmovilizaciones de vehículos. En materia de siniestralidad hubo una reducción bastante significativa con respecto a años anteriores, con cerca de 40 accidentes de tránsito con lesionados. En el Valle del Cauca, la acción de 1.500 uniformados permitió reducir sustancialmente delitos como la violencia intrafamiliar, al igual que los hurtos a personas, residencias y comercios. Se capturaron más de 26 personas, se incautaron más de 50 armas cortopunzantes, se realizaron más de 182 comparendos por comportamientos ciudadanos. Hoy, Cali retomó su rutina bajo estrictos controles y el reforzamiento de operativos con el grupo élite de velocidad en puntos críticos de las principales vías de la ciudad. Una nueva inversión se garantizó por parte de la Gobernación del Valle en comedores comunitarios que benefician a las familias más vulnerables de la ciudad puerto. Más de un centenar de comedores comunitarios continúan funcionando en el Valle del Cauca como parte de la estrategia social con la que la gobernación busca garantizar alimentación diaria a población vulnerable, especialmente en Buenaventura. En Buenaventura, el 70% del proyecto Comedores Valle está aquí, con comida caliente y de la mano, beneficiando 7.000 personas en Buenaventura. Aquí en el comedor de Getsemaní, en la isla, en el centro de Buenaventura, en este solo comedor beneficiamos 240 personas, de 240 a 300 personas, con manos maravillosas, con unas gestoras que hacen todo con amor, que buscan las personas que realmente necesitan ese alimento caliente y a la mano. La iniciativa entrega alimentación y acompañamiento integral a niños, jóvenes y adultos mayores que dependen de este apoyo para cubrir necesidades básicas diarias. Gracias por este programa. No se llega a imaginar, como se lo acaba de decir a la doctora Jimena, es mucho más que una comida, es mucho más que un alimento. Esto es un tema de transformación de vida, tener como una esperanza de muchos niños, muchos hogares, de saber de que mínimo, aunque al mediodía van a poder decir, tengo una ración de comida, un plato caliente, poderlo llevar a la mesa. Agradecemos mucho a la Gobernación del Valle por este gran esfuerzo que hace para alimentar a tantas personas que lo necesitan. Actualmente el departamento cuenta con 106 comedores comunitarios, de los cuales 54 son administrados directamente y 52 operan con respaldo institucional. La gobernación anunció que continuará ampliando la cobertura del programa para llegar a más comunidades que requieran apoyo alimentario en distintos municipios del Valle del Cauca. PCCom, líderes en outsourcing de tecnología mediante el alquiler de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y servidores, con soporte técnico incluido sin costo adicional. Comuníquese al PBX 602-386-5160. Comienza la información deportiva en Noti5. América, luego de un buen segundo tiempo ante Santa Fe en el Pascual, espera recuperar el punto perdido y pasar la serie de los playoffs mañana en el Campín ante el equipo cardenal. América afrontará este martes una de sus salidas más exigentes del semestre cuando visite Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín, en un duelo clave para mantenerse en la pelea por el campeonato. El conjunto escarlata llega a la capital tras varias jornadas irregulares en las que ha mostrado momentos de buen fútbol pero también dificultades para sostener resultados y cerrar los partidos. La principal preocupación del equipo pasa por la falta de contundencia ofensiva, uno de los aspectos más cuestionados en los recientes compromisos. Y entendemos que para poder pasar y poder llegar al objetivo final que todos queremos, hay que pasar por este tipo de situaciones, por momentos difíciles, por momentos donde tenemos que ir y sacar un resultado visitante y hay que conseguirlo. Para este encuentro el cuerpo técnico espera apoyarse en la experiencia de referentes como Adrián Ramos, llamado a liderar a un equipo que sabe que en Bogotá no puede conceder ventajas ni cometer errores defensivos. Ellos también en su casa a lo mejor cambiarán algunas cosas, será irnos acomodando a cómo el partido se vaya desarrollando, pero pues la idea es poder seguir con ese ritmo. El reto para los vallecaucanos será responder con jerarquía en una plaza históricamente compleja y manejar la presión de un partido que podría marcar el rumbo del semestre. Buenaventura se sumó al calendario deportivo. Luego de la Maratón de Cali, la séptima versión de la prueba tuvo más de 2.500 participantes.
Las calles de Buenaventura se llenaron de deporte y entusiasmo durante la 7ª edición de la carrera Buenaventura Corre, que reunió a más de 2.500 participantes entre niños, jóvenes y adultos. Ya tenemos un aforo de 2.500 atletas de varias ciudades del país y que cubre toda una cantidad de categorías desde niños de 6 a 8 años hasta el adulto mayor. Entonces es una carrera muy importante, es a la altura del nivel del mar y eso la hace muy interesante para muchos atletas a nivel nacional. La competencia se ha consolidado como uno de los eventos atléticos más importantes del Pacífico colombiano, que cada año atrae más corredores de distintas regiones del país. En la categoría élite de los 10 kilómetros, el santanderiano Jones Camilla se quedó nuevamente con el primer lugar y alcanzó su segundo título consecutivo en esta carrera, que sigue ganando reconocimiento entre los atletas profesionales y aficionados del país. Sí, el año pasado también había ganado los 10K, esta vez es la 5ª vez que vengo, pero antes corría los 5, también he ocupado los 3 puestos del podio en 5K y bueno, 2 años consecutivos campeón de los 10K. Familias enteras acompañaron el recorrido y alentaron a los deportistas en una jornada avalada por la Federación Colombiana de Atletismo que combinó integración ciudadana y el alto nivel competitivo. Así llegamos al final en Noti5. Los esperamos mañana martes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv. Porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.